Querido Padre Celestial, te agradecemos por traernos de vuelta juntos. Te pido que estés con nosotros y que envíes tu Espíritu Santo y que abra nuestras mentes. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando Hechos 27. El primer barco, el Adramitino, nos llevó de 1989 hasta Cesarea, que sería Cesarea, hasta Mira, que es la ley dominical. Identificamos Mira de Licia, significando amargura y cosecha. Y eso es el verso 5 de Hechos 27. En Mira, Pablo se bajó de este navío de Adramitio y luego se montó en el siguiente barco, que es el de Alejandría. Así que tenemos un segundo barco. El primer navío tiene un significado claramente negativo y representa los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Nuestro segundo barco tiene un significado claramente positivo. Es el navío de Alejandría y significa que protege al pueblo. Y lo que entonces queremos discutir es hablar de este segundo navío. ¿Será que este navío nos habla de la historia que ocurre después de donde se quedó el primer navío? ¿O será que este navío es una repetición y una ampliación? Así que aquí tendríamos el versículo 5. Y hemos saltado algo de historia. ¿Podrían ustedes colocar la estructura completa para llegar a ver esto? Pero habíamos hecho un salto del verso 5 al 13. Habíamos visto en el versículo 13 de Hechos 27 que esto acontece en este en un lugar de Lasea, que en este lugar Pablo da un mensaje a la dirigencia de ese barco y es rechazado el mensaje. Él dice que él tiene un plan. Él explica que va a haber una serie de eventos y que finalmente iba a causar la muerte del navío, de la carga y de las personas también. Y Pablo intentó evitar que ellos continuasen con ese viaje. Y tal como Félix y Agripa, los líderes de este barco no escucharon a Pablo, porque ellos creyeron que tenían una excelente oportunidad, porque había un viento del sur que era positivo para el barco. Pero la hermana White nos dice de que ellos debieron haber entendido mejor, porque cuando el viento del sur sopla, significa que el viento oriental viene después. Y identificamos este viento oriental como el Euroclidón, que es un ciclón oriental. Lasea, que significa sabio, es donde nosotros queremos marcar una repetición de la parábola de las 10 vírgenes, la cual marcamos desde 1989. En 1989, que sería este hito de acá,
Hay un mensaje que fue dado a la dirigencia, a los líderes. Félix él lo rechaza. Y ellos pues continúan en su curso por causa de este viento del sur que es favorable. Y el viento oriental, que es Islam, si el viento oriental es el Islam, ¿cuál es el viento del sur? Es el rey del sur. Y en esta historia tenemos tanto la derrota y la conquista completa del rey del sur. El problema es que si tú ves alguna especie de actividad respecto al viento del sur, con el viento, debemos entender que después tiene que venir una actividad respecto al viento oriental o del Islam. 1798 es el rey del sur. 1840 es el Islam. Hay una secuencia respecto a estos dos eventos. Y conseguimos reconocer esto aquí también, en el barco. Entonces lo que esto nos da es 1989, en el versículo 13, también como en el versículo 1. Así que este viaje es una repetición y ampliación, el segundo navío. No es simplemente un viaje que ocurre después del otro. Lo que hemos hecho es ese salto que habíamos hecho del verso 5 al 13. Porque quería que reconociesen que lo que estamos haciendo es repetir y ampliar la misma historia. Así que si volvemos entonces y leemos el versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave de Alejandría que navegaba a Italia, nos embarcó en ella. Es aquí, en Mira, la ciudad de Lasea, ciudad de Licia, que es donde Pablo se monta en el barco de Alejandría. Así que sabemos que estamos antes de Lasea, versículo 13 en adelante. Es allí donde Pablo se monta en el barco. Así que vamos a tomar a Mira y Licia. La vamos a poner aquí en la línea de abajo de la historia del barco de Alejandría. Tenemos un significado específico para Adramitio y un significado específico para el otro barco de Alejandría. Cada uno significa algo. En la línea de aquí encima representa la ley dominical, Mira y Licia, porque habla de amargura y cosecha. Pero en el viaje del navío de Alejandría, Mira y Licia están hablando también de una cosecha y de una experiencia amarga que tiene que ocurrir antes de 1988. ¿Y dónde nosotros marcamos esas características? Si nos quisiésemos referir entonces a una experiencia amarga, hablaríamos de 1844. Y voy a leer de una cita en inglés que no está en español. 17 Manuskript releases, Seite 9.3 im Englischen. And she's going to refer to Revelation 10, verse 10. Y en esta cita ella va a hacer una referencia a Apocalipsis 10:10. In Revelation 10:10, en Apocalipsis 10:10, John takes a little book out of the angel's hand. Juan toma un librito de la mano del ángel And ate it.
y lo come. That little book is the book of Daniel. Este librito era el libro de Daniel. Going to internalize a message. Entonces él va a internalizar un mensaje, Juan va a internalizar un That at mensaje, first is sweet as honey, un mensaje que al principio es dulce como la miel, but as it is digested, pero al haberlo digerido it turns his belly bitter. se convierte en algo amargo en el estómago. Ellen White talks about the end of their prophetic periods. Y la hermana White después habla del fin de los periodos proféticos In 17 MR. aquí en Their prophetic Manuscritos periods Revelados, ended on volumen October 17. 22, 1844. Y ella dice de que los periodos proféticos terminaron en octubre de 1844. And referencing this verse, Y en referencia a este verso de Apocalipsis, she says that the disappointment of those who expected to see Christ in 1844 ella dice que el chasco de aquellos que habían esperado la venida del Señor para 1844 was indeed bitter. fue realmente amarga. And with this bitter experience Y con esta experiencia amarga, was their close of probation, eso marca el cierre de la gracia symbolizing a harvest. o la puerta cerrada que simboliza la cosecha. So we es have igual the que la same cosecha. meanings Así que tenemos los mismos significados, that we can place at Sunday law, los mismos significados que podemos colocar en la ley dominical. also fit perfectly well for October 22, Estos 1844. significados encajan perfectamente también con el 22 de octubre de 1844. But I also want to suggest Y quiero entonces sugerir también that this ship is from Alexandria. de que este navío es de Alejandría, Paul came across it at Myra. pero Pablo se montó en este navío en Mira de Licia, He got on board there, y él se montó en but este it barco, began before pero este barco viene de de un lugar at anterior, Alexandria. que comenzó en Alejandría. If you were part of the Roman Empire, Si tú en algún momento fuiste parte, si tú fueras del imperio romano, all the grain to feed that empire todos los granos que alimentaban a este grande imperio romano, the vast majority of it o la gran mayoría, was grown along the Nile River. se cosechaba en las riberas del río del Nilo. They grew the wheat along the Nile River. En las riberas de este río Nilo se crecía el trigo, Then it was transported to silos in Alexandria, que luego era enviado and it was a stored there Alejandría, y lo guardaban en before being Alejandría, placed on ships y en Alejandría luego los montaban en barcos and sent over the empire. y los enviaban alrededor de todo el So imperio. if you were to hear a ship of Alexandria spoken of, Así que cuando tú escuchas que se refiere a un barco que viene de Alejandría, it was a ship that was transporting wheat se sabe que es un navío que transportaba trigo to various parts of the Roman Empire. y lo repartía en los diferentes lugares del imperio romano. If we were to go to Acts 27 verse Y 38, si podemos volver a Hechos 27, capítulo 36, versículo 36, one evidence for this. pueden encontrar una evidencia de esto. Beweis dafür an. 38. 38. Hechos 27, 38. Y ya saciados de comida, aligeraron la nave echando el trigo al mar. So when they lightened the ship, Así que cuando ellos aligeraron la nave, what do they throw out? ¿qué fue lo que lanzaron? Wheat. Ellos echaron afuera el trigo, This is its cargo. porque esta era la carga que tenían. And it's been a progressive overthrowing. Y como este barco se venía destruyendo poco a poco, progresivamente, But this final overthrow, pero esta última etapa it identifies the cargo as the wheat. identifica que la carga que se deshacieron So, fue and el that trigo. was the purpose of the ships of Alexandria. Así que ese era el propósito del navío de Alejandría. So it began at Alexandria Así que este navío sale de Alejandría when it's filled with wheat. lleno de trigo. I'm going to mark that beginning Y quiero marcar este inicio, when the wheat are loaded on board quiero marcar cuando el trigo fue montado en el barco, as 1798. como siendo 1798.
So we have also encased in this Millerite history. Así que también tenemos esto refiriéndonos a The journey of the ship begins la historia milerita. El viaje de este navío comenzó when it's loaded with the wheat. cuando fue lleno de este trigo. Aufgeladen wird. Then we have marked harvest and a bitter experience. Luego tenemos estos símbolos de cosecha y experiencia amarga. We have to consider Y tenemos que considerar what this ship represents. qué es lo que este navío representa. If this ship Si este navío represents the United States and Adventism, representa a la Iglesia Adventista de los Estados Unidos, what does the ship of Alexandria represent? ¿qué representa entonces el navío de Alejandría? Because each waymark Porque cada hito must tell us about this ship. nos debería hablar de este barco. If it's a repeat and enlarge, Y si un barco y el otro son una repetición y ampliación del otro, y tratamos a este asunto como siendo una parábola, then we need to take the first ship and the second ship eso significa que tenemos que tomar el primer navío y el segundo and compare and contrast. y compararlos y contrastarlos. So what begins in 1798? ¿Y qué es lo que comenzó entonces en 1798? There's an increase of knowledge. Hubo un incremento del conocimiento. Just look for my quote. She talks about 1798 Habla de 1798, about Adventism. habla del adventismo. If we were to talk about ancient and modern Israel, Si nos refiriésemos a Israel antiguo y we moderno, would identify 1798 identificaríamos a 1798 as the beginning of modern Israel. como siendo el inicio del Israel moderno, Adventism. es decir, el adventismo. But I also want to refer us to another quote. Pero también quiero que nos referirnos a otra cita Anderes Zitat hinweisen. In the Great Controversy. que está en el conflicto de los siglos. This is 440. Seite 440. En inglés es 440. She talks about the lamb-like beast. En esta cita ella habla de esta bestia que tiene cuernos de cordero, una bestia que sale de la tierra. She asks the question, Y ella hace la pregunta. what nation was rising up in 1798? Ella pregunta, ¿cuál es la nación que surgió en New 1798 world, en el Nuevo Mundo attracting attention, que atraía la atención showing strength and greatness? y mostraba esa grandeza y esa fuerza? She says that only one nation Y ella dice que la única nación meets the specifications of this prophecy que concuerda con las especificaciones de esa profecía, and that is the United States of America. esa nación es los Estados Unidos de Norteamérica. So 1798 Así que en 1798 is the beginning of two institutions. tenemos el comienzo de dos instituciones. Eso fue conflicto de los siglos 435.3. El primer navío was the United States and Adventism. era los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. That's what that journey represented. Y es eso lo que ese viaje primero representa. En el segundo navío, Positive meaning, que es uno que tiene un significado positivo, and it's telling the story of the United States está hablándonos de la historia de los Estados Unidos and Adventism. y también del adventismo. If we were to compare and contrast Por lo tanto, si comparamos y contrastamos, miteinander vergleichen und gegenüberstellen würden, using the rules of parable teaching, usando las reglas de la enseñanza por the parábolas, first ship represents two institutions. el primer navío representa das dos erste Schiff zwei instituciones. Institutionen, identifizieren. The second ship must represent two institutions. El segundo navío tiene que representar muss también zwei dos Institutionen instituciones. repräsentieren. And both the United States and Adventism Y ambos, tanto los Beides, Estados Unidos Vereinigten como Staaten el und adventismo, der Adventismus are marked in prophecy as beginning in the same year. son marcados en la profecía como in der comenzando en el mismo año. 1798 als beginnend markiert.
And then every waymark Y luego, todos los must tell demás the story hitos of both of those institutions. deberían contarnos la historia que se refieran a estas dos instituciones. So 1798 Así que en marks the 1798 beginning of both. marca el comienzo de ambas But then when we come instituciones. to Myra and Lycia, Cuando llegamos a Mira de Licia, you can't just tell us the story of one. no puede tampoco hablarnos simplemente de la historia de uno solo. It must tell us the story of both institutions. Debe también estar hablándonos de la historia de estas dos So this instituciones. waymark isn't just for Adventism, Así que este hito no solamente es para el adventismo, but the United States. sino también de los Estados Unidos. And we're not going to read this passage. Y no vamos a leer esta cita. Wir werden diese Passage hier lesen. It's about 10 paragraphs. De hecho, es una cita como de 10 párrafos. The whole portion in the Great Controversy. Es toda una porción que se encuentra en el conflicto de los siglos, Where Ellen White is talking about the experience of the United States in 1844. donde la hermana White habla acerca de la experiencia de los Estados Unidos en 1844. This is their external experience. Es decir, la experiencia externa de los Estados Unidos en esa fecha. Great Controversy Y se encuentra en el conflicto de los siglos 374.1 en español. and forward. De ahí en adelante, 374.1 conflicto de She los siglos says en in español. 1844 Y ella dice que en there was 1844 a profound change in the churches of the United States. ella explica que hubo un cambio profundo en las iglesias de los Estados Unidos. For many years you can see a growth and then a decline in religious experience. Por muchos años se pudo ver un crecimiento, pero luego un declino en la experiencia religiosa. But something happened in 1844 Pero algo especial ocurrió en that was very 1844, different to that. que fue muy diferente a eso. A sudden and marked change in the Protestant churches. Una especie de cambio repentino en las iglesias protestantes. And then she quotes various authors Y luego ella empieza a citar a varios diferentes autores, pastors and professors, diferentes profesores y pastores, speaking about this change in religion in the United States. donde ellos comentan acerca de este cambio en la religión en los Estados Unidos en esa época. 1844, Así que 1844, Adventism, para el adventismo, harvest and bitterness. es la cosecha y la experiencia amarga. But if we're talking about the lamb-like beast that began in 1790, Pero si estamos hablando de la bestia con cuernos como de cordero que comenzó en 1798, what is 1844? ¿qué es 1844 para ella? 1798, 1798 lamb-like beast es esta nación con cuernos como de cordero que se levanta with two horns. con dos cuernos. It's worth noting, Y vale la pena notar, these are the only part of that beast that's lamb-like. esta es la única parte de esa bestia que tiene semejanza a la del cordero, los cuernos solamente. Come to 1844, Pero ya cuando llegamos a what 1844, happens to one of these horns? ¿qué ocurre con uno de estos cuernos? It's broken. Sabemos que se quiebra. And the result of this Y el resultado de esto is a marked change within the churches of the United States. es un cambio muy marcado en las iglesias de los Estados Talks Unidos. about it as a deep spiritual darkness. Y ella lo menciona como siendo una especie de oscuridad religiosa bastante profunda, o espiritual, una oscuridad espiritual That they profunda, never experienced before. que nunca antes habían experimentado. So we can see every one of these waymarks Así que podemos encontrar en cada uno de estos hitos, has to tell us the story of both institutions. sabemos que tenemos que encontrar información que nos hablen de las dos instituciones. We can learn a lot. Podemos aprender I would bastante, suggest sugeriría yo, by seeing the United States and Adventism at every waymark. para que intentemos ver a la iglesia adventista y a los Estados Unidos en cada hito, And comparing and contrasting the experience of both. y que comparemos y contrastemos la experiencia de ambas instituciones. For
We're going to say one thing about Adventism, Si vamos a decir algo referente al adventismo, like it's overthrown at Sunday law. como que va a ser derrotado o va a We caer have to en... say the same thing about the United States being overthrown at Sunday law. Cuando decimos que el adventismo cae en la ley dominical, tenemos entonces también que decir que los Estados Unidos también caen en la ley dominical. This is where the methodology of parable teaching gives us so much information. Y es aquí donde la metodología de la enseñanza por parábolas nos da tanta información. So we read verse 6. Así que nosotros leímos ya el versículo 6 de Hechos We can turn to 27. verse 7. Vamos a leer entonces el verso 7. Y Y navegando muchos días despacio y habiendo apenas llegado delante de Genido, no dejándonos el viento, navegamos a sotavento de Creta, junto a Salmón. So we have a ship Tenemos entonces un navío. set sail from Alexandria. Este navío sale de Alejandría. von Alexandria kommen Setting sail und diese Y Segel setzen, zarpa nach Rom en dirección a Roma carrying wheat. y und lleva es trigo. beinhaltet oder trägt Weizen. Begins its journey here, Und es fängt seine Comienza su Reise hier viaje an. aquí and I would encourage you y Und yo ich los möchte euch animaría, dazu ermutigen, to go into the back of your Bible los animo a que vayan in a la den parte de atrás de letzteren sus Teil Biblias eurer Bibel zu gehen and look at the maps. und y die, vean Landkarten los einmal mapas. Look durchzuschauen. at Paul's second and third missionary journey. Und Paulus seine Vean el zweite mapa und dritte del segundo y Missionsreise tercer viaje dort misionero de Pablo Compare it to his fourth. und y compárenlo das mit con seiner el vierten cuarto. zu vergleichen. Because to go to Rome, Denn nach Porque Rom la zu ruta gehen, para Roma follow that coastline, würde man solo den tienes que Fluss seguir entlang la gehen, línea en la costa, come up under Italy, dann pasar por unter debajo de Italia Italien rauskommen and back around that peninsula. und dann y cruzar toda la península y subir. Gehen. They have a set course. Und sie haben Y einen entonces festen Kurs. From Alexandria, ellos desde they're Alejandría, on course at Myra, ellos sind están sie en auf el dem Kurs curso Myra, directo all the hacia, way down to Nidus. hacia Roma. dann bis zu Primero Knidus. pasan por Genido And at Nidus, Und in y en Knidus Genido there's contrary winds. dann vienen gibt es estos, wieder estos vientos que Gegenwinde. son contrarios. Wieder, Vienen de There's nuevo. strife. Es decir, ellos ja, fueron es sind wieder golpeados. Winde. And because there's strife, Y por causa de warum, este golpe, wenn da Winde sind, they look at their course schauen Ellos sie ihren Kurs an and they van, change their minds. und dann tun sie ellos ven el ihren curso que Kurs llevan ändern. y cambian de opinión Sie gehen y nach deciden Süden. agarrar hacia el Literally and sur figuratively. de manera tanto literal buchstäblich, como, aber auch geistig. como figurada. And this ship, Und dieses Schiff Y este from barco, Nidus to shipwreck, de von Genido Knidus bis hasta zum el naufragio, Schiffbruch never gets back on course. dann, nunca consigue wird nie wieder auf volver Kurs al gehen. curso So lógico after hacia Roma. 1844, Also nach Así que 1844, en octubre Before del 44, vor antes de the 1989, ship was on course, este barco se encontraba yendo en el curso it correcto, experienced contrary winds, pero luego es hat experimenta aber estos Gegenwinde vientos kamen auf, contrarios and it went off course, und es y en ist Genido dann se vom sale del Kurs curso. abgekommen and it never went back on course. Y desde und ese es ist punto en wieder adelante auf nunca den, más vuelve Kurs gekommen. a volver al When curso did the ship correcto. go off course? Wann ¿Y ist das cuándo es Schiff que vom este Kurs navío se weggekommen? salió If we were del to talk curso? of Adventism, Wenn Si man nos über quisiésemos referir al Adventismo spricht, adventismo, when did Adventism go off course? ¿cuándo el wann ist der adventismo se salió de su Adventismus vom Kurs curso? abgekommen? 1863. En 1863. 1863. And what history is ¿Y 1863? qué Und was für historia eine es Geschichte ist 1863? 1863? It's in the middle Es ist Está in der justo en Mitte el of medio a civil war. de una Ah, guerra civil. von einem Bürgerkrieg. It's 1861 Desde 1861 1861 to 1865. bis hasta 1865. There's 1865 contrary winds, Da gibt es están estos Gegenwinde, vientos contrarios, external strife. externe estas ja, luchas Winde. externas. So the United States and Adventism went off course in 1863. Así que Also tanto die, la Iglesia Adventista como los Vereinigten Estados Staaten Unidos se sowohl salieron auch der del curso en Adventismus sind vom Kurs 1863. in den Jahre 1863 abgekommen. We can see Adventism, Also Podemos wir ver al können den Adventismo. Adventismus sehen, the rejection of the prophetic message. Ellos rechazan allí el die mensaje Ablehnung der profético. prophetischen Botschaft. That was done in a year Und Y eso das fue wurde hecho in en einem un Jahr año, getan, that was extremely stressful for the leaders of that movement. un año que fue bastante das, estresante, für die Leiterschaft difícil para los ein líderes sehr de aquel extrem movimiento, stressvolles Jahr war. el As they adventismo. tried to protect their sons from the army draft. Pues estaban Ähm, tratando de wo proteger a sie sus ihre hijos Söhne versucht de ser haben, llevados aus dieser de ser reclutados en Einzug la des milicia. Militärs zu bewahren.
But in 1863, Aber im Pero en Jahre 1863, 1863 the United States as the glorious land die los Vereinigten Estados Unidos, Staaten als como das herrliche Land, tierra went off gloriosa, course se salió de kam vom curso Kurs ab and never went back on course. y nunca volvió und al kam curso nie correcto. wieder auf diesen Kurs. This is another subject, Y ya estoy eine entrando aquí a weitere otro Thematik, tópico, like this history, wie diese como Geschichte cuando hier, hablemos de that esta we're going historia. to revisit through our studies. Así que son unos puntos que vamos a revisar más adelante en nuestros antreffen estudios, werden. Because we want to know what it means for the United States as a country to go off course. porque queremos Denn wir möchten entender qué verstehen, was es significa bedeutet, como wie für país, so ein los Land, Estados wie für Unidos, einen salirse del Staat, dass es curso. vom Kurs abkommt. But I just want us to consider, Pero Aber sí ich quiero que möchte, consideremos, Dass ihr das betrachtet, if we were to compare and contrast si fuésemos a comparar y contrastar parallel stellen würden und gegenüberstellen würden, the United States and Adventism, los die Estados Vereinigten Unidos y a la Staaten Iglesia und Adventista, we would talk about Adventism dann würden nos wir über referiríamos den al Adventismus adventismo sprechen, rising up in 1798. como dass er levantándose im en Jahre 1798. aufkommt. How much did Adventism know in 1798? ¿Cuánto Wie viel sabía wusste der el Adventismus adventismo? im ¿Cuánto Jahre conocimiento tenía en 1798? 1798? Nothing. Nicht viel. No tenía nada. Didn't know about the Sabbath Ellos no sabían acerca del sábado, or the fulfillment of the time prophecies. no sabía Oder acerca del cumplimiento de las Erfüllung der profecías, Zeitprophezeiungen, Didn't know anything. de las profecías de tiempo, no sabía básicamente That nada, was meant to grow and develop, porque Es se sollte suponía que dies, creciera y se sollte desarrollara. wachsen und sich entwickeln. and it did Und es Y tat sí dies lo auch, hizo, all the way up to the Civil War. bis todo zum, ese camino den ganzen hasta que Weg llegó a bis la, zum a la guerra Bürgerkrieg. civil. So the United States, also Por die lo tanto, los Vereinigten Estados Staaten, as the Unidos, glorious land, als como das la tierra reiche Land, gloriosa, how much did they know about what that meant in 1798? wie viel ¿cuánto wussten sie sabían darüber qué Bescheid significaban in dem Jahre su propósito en 1798? 1798? Because Adventists can tend to have the concept Porque los adventistas suelen tender a that the United pensar, States was perfect here, a decir de que los Estados Unidos eran perfectos en 1798, pero que luego los Estados Unidos se convirtieron en algo inmoral y algo muy malo I would repentinamente. suggest that breaks the rules. Pero yo diría que eso quiebra las reglas, 1798, pues en 1798 we had the first angel's message. nosotros tenemos el primer mensaje angélico, No idea what it meant. pero no tenemos ni idea de qué significa todavía. 1798, En 1798 they have a constitution. los Estados Unidos tienen una No constitución, idea what it means. pero no tienen ni idea para qué sirve o qué significa. Así que podemos contender Because they had slavery. y podemos estar seguros porque ellos todavía tienen la esclavitud. Sklaverei hatten. And in 1861, Y en Ellen 1861, White says God is judging the country la hermana White menciona y dice de que Dios estaba juzgando a la nación porque todavía tenían la esclavitud. So they had a time period Así que ellos tuvieron un periodo de tiempo, to grow and develop. un periodo de tiempo para crecer y desarrollarse. And when they wouldn't, Y cuando no lo hicieron, as a nation, they were punished. como nación, ellos fueron castigados por Dios. Bestraft werden. So the United States Así que los Estados was Unidos meant to grow through this history. se suponía que creciera en este periodo, en esta historia. Eigentlich wachsen. And it's worth noting Y vale la pena notar wert, hier zu erkennen, that abolition of slavery that they were required to do oder que la aufzuzeigen, abolición de la dass esclavitud diese era algo que ellos Abschaffung der estaban Sklaverei, requeridos a die hacer, sie ellos tenían que vollziehen hacerlo. required them to change their constitution. Para poder hacerlo, estaba requerido sollten. también que ellos Notwendig mismos machte, dass cambiasen ihre, la constitución. Verfassung änderten. So is a change to the constitution automatically bad? Así que, ¿será Also, que hacer cambios en la macht es jetzt constitución de Estados eine Unidos es algo Veränderung der automáticamente Konstitution malo? automatisch schlecht? No, No lo es, it's necessary. es Nein, necesario. es ist notwendig. Because they were meant to know what that constitution meant. Porque se suponía que los Denn Estados sie Unidos sollten entendiesen wissen, qué was es significa esa bedeutet, constitución que diese tienen. Verfassung zu haben. The same way we were changing our message when we introduced the Sabbath. De la misma Genauso forma wie como wir nosotros unsere cambiaríamos Botschaft verändern, o cambiamos als cuando wir, en der el Sabbat adventismo entró el hereinkam. sábado. Change to the constitution is not automatically evil. Cambiar algo en la Nur weil die constitución no es Verfassung algo geändert automáticamente wird, heißt es malvado. nicht automatisch, dass es schlecht ist. In fact, when they didn't change it in time, De hecho, cuando es ellos es no sogar hicieron eso andersrum, en el dass tiempo wenn que debieron sie es hacerlo, nicht zeitig que verändern, debían the hacerlo, country came under the judgment of God. esa dann nación kam cayó dieses Land en unter el das juicio de Gericht Dios. Gottes. Because Ellen White said Porque la hermana White dijo sagte, only God could end slavery in that country. que nur solamente Gott konnte die Dios Sklaverei in diesem podía Land quitar la beenden. esclavitud de esa And when they nación. wouldn't do it, he would make them. Und Y wenn sie es nicht cuando taten, dann los würde Estados Unidos er decidieran no es hacerlo, tun, entonces es Dios iba a machen forzarlo. müssen. Another compare and contrast.
Otra comparación y contraste que podemos hacer We talk about 1863. cuando nos referimos a They 1863. rejected the 2520. La Iglesia Adventista rechazó los 2520. Talk about 4 generations. Luego también podemos mencionar las 4 generaciones. It brings us down to this time period. Las 4 generaciones que de hecho nos llevan a este periodo de aquí encima. In 1989 of the 4th generation. Con 1989, que podemos marcar la 4ª generación. Begins earlier. Comienza un poco antes realmente. But when we come to the 4th, Pero cuando llegamos a la 4ª generación, there's nothing left. ya no queda nada. If you were to talk to an Adventist today in my country, Si tú fueses a mi país y hablases con algún adventista, por ejemplo, our church pastor o un pastor de nuestra iglesia, had never heard there was any such thing as a close of probation. ellos nunca habían escuchado nada referente acerca del cierre de la gracia. Mis Never amigos, heard of the statue of Daniel 2. amigos adventistas, ellos jamás habían escuchado acerca de la estatua de Daniel 2 Didn't know about the 2300 days. y no sabían acerca de las 2300 tardes y mañanas So it tampoco. goes from rejecting the 2520 Así que la iglesia adventista pasó de el rechazo de los 2520 to complete darkness a un punto de completa oscuridad o tinieblas, by our history. ya cuando llegamos a nuestro So tiempo. another subject we want to consider and revisit Así que otro asunto que más adelante queremos repasar y volver a ver is that for someone outside or inside the United States es que para alguien que está o dentro o fuera de los Estados to Unidos, think they know what their country was designed for, que ellos digan, que creen, que saben para qué fue diseñada su nación, to think they even know what it means to be the glorious land. pensar de que ellos creen que saben qué significa ser la tierra gloriosa, dass sie denken, dass sie wissen, was es bedeutet, das herrliche Land zu sein. And then they think they're going to make the country great again. y luego pensar de que ellos van a convertir a América o los Estados Unidos en algo grande de nuevo. It's complete darkness inside the church. Es una tiniebla completa dentro de la What it iglesia, means to be a Seventh-day Adventist. porque en la iglesia adventista hay completa oscuridad en cuanto a qué significa ser adventista. Complete darkness in the United States. Por lo tanto, oscuridad completa también está en los Estados Unidos On what it means to be the glorious land. en cuanto a qué es lo que significa ser la tierra gloriosa. Because we think it means the Second Amendment and the right to own guns. Porque nosotros podemos llegar a pensar de que significa la segunda enmienda y el derecho que tienen los americanos de a tener armas. Das Recht zu haben, Waffen zu haben. We need to understand what Donald Trump means. Nosotros necesitamos entender qué es lo que significa Donald Trump, Because he says he's going to make America great again. porque él dice que va a ser de los Estados Unidos una nación grande de nuevo. What period exactly is he wanting to return to? ¿Y a qué periodo de historia realmente es él está queriendo volver? Cuando se refiere a esa frase. So we'll revisit 1863. Así que nosotros más adelante queremos volver a repasar y revisar 1863. Se sale de curso el barco aquí Never comes back. y de ahí para adelante nunca vuelve al curso. We can also mark Podríamos marcar también in verse 7, en el verso 7 they went off course at Cnidus, de que ellos se salieron del curso en Genido and they sailed under Crete. y luego navegaron por debajo de Creta. Crete, O mejor dicho, navegaron a sotavento de Creta. Creta es una isla, that they're sailing around es esta isla por la cual ellos están all the navegando way from alrededor. Cnidus to Lycia. Es una isla por la cual ellos pasan desde Genidos hasta que llegan a la Sea. Crete means fleshy, Creta significa carnoso, of the flesh, carnoso en el sentido de carne worldliness. o mundanalidad. Also, I También find the word salmoni interesting. la palabra salmón es interesante. Salmoni has a curious meaning. Salmón tiene un significado interesante, Talking curioso. about the ocean, Primero se refiere al océano. waves breaking on rocks. Cuando en el océano las olas se quiebran o golpean las rocas, Was known as a dangerous point. que es conocido, se conoce como un lugar peligroso. That's why in verse 8, Y por ahí en verso says that 8 they hardly passed it. ellos dicen
que difícilmente lograron costearla. Difícilmente porque Salmón, ese lugar es bastante peligroso. Y en su significado significa, significa una ola que choca contra una piedra, como un diluvio, cuando pasa por encima y cubre las rocas, y cuando después vuelve el agua hacia abajo y cae de las rocas. Para mí tiene el mismo tipo de significado cuando nos referimos a la palabra diluvio. El océano inunda las costas, así como las olas cubren las rocas. Y es de 1863 a 1989 cuando podemos hablar de la carne, que es la mundanalidad. Pero también sabemos en esta historia que somos llevados por el vino de Babilonia. Es cuando este periodo cuando los conceptos de Babilonia son aceptados dentro de la iglesia. Lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos saltado, habíamos saltado hasta el verso 13, desde el 5, un verso que hablaba de la experiencia de ellos en la SEA. Habíamos identificado la SEA como siendo 1989. Pero luego empezamos a ir a los versículos de atrás y empezamos a llenar la historia hasta llegar a la SEA. Adramitio es un barco que es malo, un navío malo, y nos habla de la historia de los Estados Unidos y la Iglesia Adventista desde 1989. Pero cuando esas instituciones comenzaron por primera vez, ellas no están muertas. Ellas, ambas las instituciones, fueron levantadas en 1798. Fueron levantadas como protectores y defensores del pueblo. Los Estados Unidos proveían esa tierra de seguridad. El adventismo proveía el mensaje. Y también la Iglesia Adventista tenía el propósito de hacer campaña en cuanto a mantener la separación de la Iglesia y el Estado. Es la razón por la cual ellos son el adventismo en Australia, ellos fueron responsables para crear la separación de la Iglesia y el Estado. Y la Iglesia Adventista también tiene el propósito de traer el mensaje de los tres ángeles, es decir, proteger y defender al pueblo de Dios. Ambas instituciones en 1798 son buenas, pero tienen todavía mucho que aprender. Ambas instituciones fallan en 1863, en medio de una historia de vientos que son contrarios. Ellos se salen del curso, literalmente hacia el sur, y navegan hasta Creta. Y luego tienen que lidiar con un punto bastante peligroso en Salmón, el diluvio, y con Creta, significando que toda esta historia representa el periodo de mundanalidad. Y después por fin llegan al puerto de Lasea, que significa sabio. Significa que va a comenzar la repetición de la historia de las 10 vírgenes. Pablo da un mensaje cuando él les explica: yo sé lo que ustedes están pensando hacer, pero no lo hagan, porque este barco va a ser destruido. Pero no lo escuchan. Entonces, porque había un viento del sur que era favorable, y simplemente quisiera que considerásemos
So we're connecting these histories. dass wir diese La manera en que estamos Geschichten conectando estas miteinander historias. verbinden. There's a favorable south wind because the king of the south is falling. Había dass es un da viento ein, del sur guten favorable porque Südwind gibt, weil der König des rey del sur Südens estaba cayendo. 1989, Lasea is Caesarea. 1989, la CEA es aquí arriba, Cesarea. But if we're going to take this history Pero si fuésemos a tomar esta historia de of aquí, the fall of the king of the south, de la caída del rey del sur, it's not just here, no se encuentra solamente aquí, it's here. la encontramos también aquí. There's a favorable south wind. Da gibt es Lo cual significa que hay vientos del guten sur que son Südwind hier, favorables at aquí Panium, también, nämlich en am Panium. Panium. So what we should see Also Lo was que wir dann deberíamos ver sehen entonces, after Panium nach después de Panium, is the Panium, development of a new world order. ist es die el desarrollo de un Entwicklung einer nuevo neuen orden mundial. Weltordnung. New world order, Neue Un nuevo orden Weltordnung mundial the aquí seventh kingdom of Bible prophecy. que, ist das es siebte que Königreich simboliza, der es simbolizado por el séptimo follows the reino de la, fall of the Biblia, king de of la the south. profecía Es bíblica. folgt Es algo que dem, ocurre justo Fall después des de la Königs des caída Südens. del rey del sur. 1989 is the fall of the king of the south, En 1989 fue la caída también del rey del sur. which shouldn't surprise us. Y welches no nos uns debería nicht, sorprender überraschen sollte. September 11, Am que el 11. 11 de September septiembre 1990, de 1990, George 1990, Bush makes a speech macht George Bush él dio un discurso eine Rede, hält eine Rede, and lays out his plan for a new world order. donde él explica ese plan que él tiene para el nuevo orden They mundial. would have had their new world order, Sie Y ellos hätten no hubiesen hier podido ihre tener neue ese nuevo orden Weltordnung bereits mundial gehabt, it's restrained by Islam. porque fue aber es wird durch restringido den por causa del Islam. zurückgehalten. So that's verse 13 and Al- 14. Y eso sería entonces los versículos 13 y 14. I'm going to not go through every verse of this chapter Ich werde nicht durch Y jeden no quiero Vers realmente in diesem hablar y Kapitel pasar por durchgehen, cada because I específico don't understand every verse of this verso chapter. de este capítulo, porque realmente no entiendo al 100% todos los versículos de este capítulo, porque está lleno de detalles. First ship is verse 1 to 5. El primer navío es los versículos del 1 al The 5. second is verse 6 to 44. El segundo navío es del verso 6 hasta el 44. 44. There's a lot of information. Hay muchísima información aquí. But even though every verse isn't understood, Pero a pesar de que no todo versículo ha sido comprendido todavía, like a building, así como un edificio, you can place your frame. dann kann man trotzdem puedes ya seine colocar esa estructura Rahmenwerk básica. aufbauen. So I want to take us Also möchte ich la uns estructura que Down to compone verse al edificio. 27. Así que Und quisiera auf que fuéramos Vers entonces 27 de una vez gehen. al versículo 27. zu Vers 27. Als nun die 14. Y Nacht venida kam, la seitdem wir decimocuarta auf dem noche, y siendo Adriatischen llevados a la Meer deriva por el mar umhergetrieben Adriático, los wurden, marineros a la vermuteten die medianoche Schiffsleute um presintieron que Mitternacht, dass sie estaban sich einem cerca de Land alguna näherten. tierra. So we have Euroclidon at 9:11. Nosotros tenemos el Also, wir haben Euroclidón Euroclidon aconteciendo en hier el am 11 de 11. septiembre del 2001, Before we go to verse 27, I'll just deal with one other. o el Und bevor wir 9:11. jetzt noch zu Y Vers vamos a hablar del 27 27 gehen, más werden wir adelante. einen anderen Vamos a Vers volver para un betrachten. versículo anterior. Go back to Euroclidon, sorry. Vamos a Wir gehen volver nochmal zurück donde zu dice Euroclidon. Euroclidón, We'll read verses 14 to 17. es Wir decir, werden die los versículos Verse 14 y 14 bis 15, 17 lesen. y los leeremos. Aber Pero nicht no lange mucho danach después fegte se ein levantó Wirbelwind von der en su Insel contra daher, un viento Euroclydon tempestuoso que se genannt. llama Und da das Schiff mit Euroclidón. fortgerissen Y wurde siendo und von dem arrebatada la Wind nicht nave y no widerstehen pudiendo konnte, resistir contra el gaben wir es viento, preis und resignados ließen dejamos uns la treiben. nave a la Als wir aber deriva. an einer kleinen Insel Clauda genannt vorbeifuhren, konnten wir kaum die Beiboote meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Y corriendo a Schutznasen sotavento de nahe. una pequeña Indem isla sie que se das llama Schiff Claudia, untergürteten, apenas pudimos weil sie salvar sich el fürchteten, in die esquife, Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so el cual, treiben. no sé cuántos So versículos leyó. Euroclidon hits. Así que bueno, el Euroclidón, él golpea la trifft nave. jetzt ein. This is, of course, an ancient boat. Por Das supuesto, ist este es hier un natürlich navío ein antiguo. altertümliches Boot. So it's composed of these planks of wood. Also Así que hat es estos diese navíos que estaban hechos Holzplanken de And under estas the tablas de strain of the madera, storm, und unter der y Schwierigkeit oder en las Stärke fuerzas de des las Sturms tormentas, they begin to separate. en una fuerza de diese una tormenta, Holzplanken an las sich tablas se pueden voneinander empezar a zu trennen. separar de esta And water madera is pouring through the cracks. y Und, se empieza a Wasser meter kommt jetzt poco a durch poco el diese agua por Löcher entre las in die grietas. Schlitze hinein. When it, what undergirding means, Und, Lo que significa undergirding, verse esta 17,
cuando en el versículo Und 17 untergürteten, dice was das bedeutet, que usaban What this refuerzos word ciñendo la was nave, dieses Wort bedeutet, is what they would do to the ship was sie zu diesem lo que, Schiff lo que taten. significa that es was que leaking so badly it was about to fall. lo que significa es Dass que el navío se dieses estaba Schiff, das rompiendo so y se le estaba schlimm filtrando verletzt agua de war, una dass manera es fast muy grave. auseinanderbrach. If this is the hull of the boat, Entonces Wenn das imagínense jetzt que unser este Bootsbauch es el ist, barco mirado desde frente. you would have a team of men dann Lo que, hat lo man que hier hacían ein ellos en aquella época, Menschenteam, that would go to the back of the boat. die tomaban a un am grupo de Ende des personas Bootes y los sich llevaban a la parte de platzieren atrás del You'd have barco. two teams, und da hat man zwei Teams, Este es el barco mirándolo desde el one on lado, one creo. side einer auf einer Tendrían Seite dos equipos de personas, uno de un and one lado on the other side. y un und grupo einer auf del der otro anderen lado. Seite. So if Tamina and I were at the back of the boat, Wenn, Entonces Tamina und imagínense ich que am ellos Ende están en des la parte de Bootes atrás sein del würden, navío. she's on one side, I'm on the other. sie ist auf einer Este Seite, grupo ich está de auf ese der lado anderen. y ellos Both del of us otro. would take the end of a rope, Ella y würden wir yo beide estamos das tomando Ende la eines cuerda, Seils nehmen, a very imagínense, long rope. ein una sehr cuerda langes Seil, bastante Then larga. we'd throw the main part of that rope overboard, Y und dann luego würden wir lanzamos den la parte principal de la Hauptteil cuerda dieses Seiles über por Bord fuera de la borda both holding an end each. und y beide cada können uno ein Ende halten. estamos agarrando So this fuertemente person is holding an end, Also diese la Person cuerda. haltet Estos ein están Ende agarrando We're all una parte helping final, und sie un alle final de helfen. la cuerda, un borde de these la have the cuerda, other end of the rope, y Und este diese otro haben grupo das tiene el andere otro Ende borde des, de la cuerda. des Seils. they've thrown that rope overboard. Und sie Entonces haben ellos dieses lanzaban Seil la über Bord cuerda geworfen. por fuera de la borda en la parte de atrás. And then what they're going to do Y entonces lo que hacían luego is they're going to each pull, Und es nun que ellos werden sie comenzaban alle a zusammen jalar la coming cuerda, together. ja, zusammenziehen. como ellos, So o sea, they're ellos caminando putting this rope en under the dirección boat contraria. Also sie tun dieses Seil unter das Boot and pulling it tight, Es decir, und ellos empezaban a sie jalar la ziehen es cuerda jetzt fest y and se then pulling juntaban. those boards back together again. Y lo que und estaban sie tun haciendo diese era Planken wieder zusammenziehen. presionar el barco They para don't que do this once, permaneciera Und sie tun junto. das nicht nur Y no einmal, lo hacían They solamente do it una over vez. and over again Agarraban tun una das cuerda immer y und lo immer hacían wieder una y machen. otra till vez. all that's holding this boat together Und Y lo que hacían bis zu era diesem Moment, básicamente dass alles, was agarrar dieses el Boot navío zusammenhält, is es rope, hält, usando rope solamente after cuerdas. rope after rope. Una diese cuerda, después de la Seil otra, nach después de la Seil otra, nach la Seil. amarraban Even y with apretaban this, el navío. sogar mit Y dem de esta Ellen forma, White says that they had not a moment's break from pumping water out. y incluso haciendo esto con la cuerda, la hermana White, ella dice de que ellos no tenían ni siquiera tiempo libre para no agarrar el agua y sacarla afuera, porque todavía se filtraba más agua, a pesar de las cuerdas. Water is still coming through the cracks. Es decir, todavía el agua entra por las grietas, They've been able to wrap it enough pero por lo menos consiguieron amarrar el barco de cierta forma, that at least for now it's floating. de que por lo menos por ahora todavía conseguía flotar. dieses Boot noch weiterhin schwimmte. That is how bad the condition of this boat is. So Y eso schlimm muestra war cuán mala era la die condición en la que se dieses encontraba el Bootes. barco. Zustand dieses Bootes. Then we'll go down to verse 27. Eso se Dann encontraba gehen en wir el zum verso Vers, 17, cuando usaban 27. refuerzos siguiendo la nave. If you'll read that. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf Y dem siendo azotados por una Adriatischen Meer vehemente umhergetrieben tempestad, el wurden, día siguiente vermuteten aligeraron die la nave y al Schiffsleute tercer um día Mitternacht, nosotros dass sich con die- nuestras manos dass sie arrojamos sich los einem Land aparejos näherten. de la nave. So we want to pick up some symbols. Also wir Queremos, möchten hier jetzt ein paar Symbole Agarrar aufnehmen. algunos símbolos de aquí. What do we see mentioned in this verse? Was sehen wir in diesem ¿Qué Vers, vemos was mencionado en erwähnt este wird? versículo? The first one we come across Das erste, Una de las was wir primeras sehen, cosas con las is que that nos this is damos the cuenta. 14th night. ist, dass dies die 14. Nacht No, ist. fue leído el versículo 27, disculpen. And what symbol, Y el versículo 27 dice que es la 14ª noche. what does that symbol give us? ¿Qué Was zeigt uns símbolo dieses nos da el nombre de la 14ª noche en el versículo 27? Si es la And 14ª we use noche see that as useful information. Und y, wenn wir dies als intentamos ver wertvolle Informa- este oder símbolo como una gebrauchbare información útil, annehmen, What history would that take us to? ¿qué welche significa Geschichte la würde uns 14ª dies, noche? ¿A qué historia nos zu lleva? welcher Geschichte würde uns dies bringen? Would take us to the history of the Millerites. Es würde Nos uns zu llevaría der a la Geschichte historia de der los Milleriten Milleritas, So on the 14th night, bringen. Es ist in der donde 14. en la Nacht, when 14ª Samuel noche, Snow arrives at the Exeter camp meeting. porque fue en la es die 14ª 14. noche Nacht, wo cuando Samuel Samuel an Snow dem llegó Exeter Camp al Meeting campestre de Exeter. He arrives on the night of the 14th, Él llegó en la kommt noche an der Nacht des del 14 14. de an, agosto, gives the message, gibt die dio el Botschaft mensaje and then gives it in more detail on the 15th, y luego gibt es sie en más nochmal in detalle mehr lo da Details am también el 15., which 15 is de why we agosto. often mark August 15.
la razón por la cual muchas veces nosotros marcamos 15 de agosto. But he first arrives and speaks on the night of the 14th. Pero él llega por primera vez y da el mensaje en la 14ª noche, es decir, el día 14 de Then we agosto. find midnight marked. Y es allí donde encontramos a medianoche siendo marcado. El 14 de agosto Was the Exeter camp meeting, estamos en el campestre and it de was the Exeter midnight cry. y fue dado el clamor de medianoche. And those on board the ship, Y estas personas que estaban a bordo del navío, what did they learn? ¿qué aprendieron? So Ellen White tells us, La hermana White nos in dice this history, que en esta historia they lost all hope of being saved. los marineros habían perdido toda esperanza de salvarse. So after the storm hits, Así que después de que la tormenta golpeó, they have no hope. ellos no tenían más esperanza. All that they're doing is waiting to die. Lo único que estaban haciendo era esperando hasta morir, para morir. We'll go back a little. Vamos a volver solo un poco más, algunos versículos. We'll read verse 20. Leamos el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, siendo azotados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. So we find in the verse, Así que encontramos aquí en el versículo they have no hope. que no tenían más esperanza. If we read verse 20 to 24. Y si leemos entonces también hasta el 24, entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Señores, debían por cierto haberme oído y no haber zarpado de Creta para recibir este daño y pérdida. Por ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. So when we talked about our reform lines, Cuando hablamos de nuestras líneas de reforma, we drew the following repeating pattern. nosotros diseñamos este patrón que voy a mostrar aquí. We talked about midnight. Nosotros hablamos de medianoche. We could call that Boston or July 21. A medianoche la podríamos llamar julio 21 de julio o Boston. And it's at midnight Y es a medianoche the cry is made, que un clamor fue hecho, begins, un clamor que comienza and it swells into the midnight cry. y que luego crece hasta convertirse en el clamor de medianoche, All leading up llevándonos finalmente to the close of probation. al cierre de la gracia o a la So puerta when we've cerrada. gone to verse 27, Por lo cual, cuando llegamos al versículo we 27, placed that as the midnight cry. ya hemos colocado aquí como siendo el clamor de The problem medianoche. is, Pero el problema the es message does not arrive at the midnight cry, que el mensaje, él no llega en el clamor de medianoche. just reaches its fullest swelling. Él básicamente simplemente llega a su máximo volumen de poder, de sonido, en el clamor de So prior medianoche. to this, Así que antes de Paul esto, gives a message. Pablo da un mensaje. Gives a message Él da un mensaje and says that an angel has come, donde él explica que un ángel lo visitó. has told him what will happen to them. Le dijo qué es lo que le iba a pasar a él. If you read 25 and 26. Vamos a leer también el 25 y el 26. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, si bien es necesario que demos en So una the isla. message first comes. Así que el mensaje vino por primera vez, Paul says, y cuando vino Dios, we're going to Pablo be dice, shipwrecked. vamos a tener un naufragio, vamos a sufrir un To overlay naufragio. Millerite history, Y si colocásemos encima de esto la historia milerita, the message comes el mensaje on llega, October 22. el mensaje acerca del 22 de octubre, First of all, it comes, y la primera vez que llega, Pablo dice, we're going to be shipwrecked. vamos a dar contra una They isla, don't know when. vamos a sufrir naufragio, pero todavía no saben cuándo. First it arrives, Primeramente el mensaje then they llega, begin to look for land. luego ese mensaje ellos empiezan a buscar por tierra, Leading up to the night of the 14th, hasta que los lleva a la 14ª noche, which is midnight. que es medianoche. If we were to read verse 28. Vamos a leer el versículo 28.
Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. So in verse 28, En el versículo 28, 25, for a normal 28, Entschuldigung. for a normal Adventist, Für einen para un normalen adventista this is común, meaningless. este versículo no significa nada. It has no moral lesson. No tiene ningún tipo de enseñanza moral, But we want to study this chapter as a prophecy. pero nosotros queremos estudiar este versículo, este capítulo, como una profecía. 1 fathom Una pulgada, equals una 72 brasa, inches. consiste en 72 pulgadas. So if we're going to look at 20 fathoms, Así que cuando queremos ver cuántas brazas o cuántas pulgadas son 20 brazas, 20 fathoms is 1,440 inches. 20 brazas son 1440 pulgadas. Then we have 15 fathoms, Luego menciona las 15 brazas 15 fathoms, y 15 brazas 1,080 inches. son 1080 pulgadas. So they've come to this waymark. Así que cuando ellos llegan a este hito de aquí, What they don't have lo que ellos todavía no is tienen time. es They tiempo. know they're going to be shipwrecked. Ellos ya saben que van a naufragar. They don't know when. Ellos lo que no saben es cuándo. They see land Ellos ven tierra right in front of them. justo de frente They de need to ellos. calculate Y lo que tienen que hacer es calcular. how quickly they're being driven towards that waymark. Tienen que calcular qué tan rápido están siendo llevados para el siguiente hito, That coast. o la costa. So they drop a line Así que ellos lo que hacen es tomar la cuerda twice. y la lanzan dos First it's veces. 20 fathoms, then it's 15. Al principio les dio 20 brazas, cuando la lanzaron una segunda vez le dio 15 brazas. Y para calcular así el tiempo, And how quickly that they're coming into shore. para ellos poder saber qué tan rápido estaban acercándose a la costa, They know the time between where they are and when they would be shipwrecked. entonces ellos aquí es cuando descubren cuánto tiempo falta desde donde ellos se encuentran para golpear con la It's isla. 1,440 inches, Y en total es esta 1,080 inches. la suma de 1440 con 1080 pulgadas, finalmente nos da 2520 pulgadas. It's a message of time. Es decir, representa un mensaje de tiempo. Could bring that into our history. Podríamos traer esto a nuestra historia. You have midnight. Tendrías aquí medianoche. You have a message. Tenemos un mensaje, Close of probation is coming. el mensaje de que el cierre de la gracia se acerca. Begins to swell. Ese mensaje empieza a crecer. It's swelling to the 14th night, Crece y crece hasta la 14ª noche. and there's watchmen on board the deck Y hay un vigilante que está arriba en el lugar, looking into the darkness. en ese poste donde él está buscando a través de la noche. Él está tratando de ver si logra ver tierra. Because the message has already come that Porque they're el going men- to be shipwrecked. Porque el mensaje de que va a haber un naufragio y van a dar contra la isla ya les fue dado antes. All that they're waiting for Ahora lo que están esperando is to spot that waymark es encontrarse con ese hito and know the time. para poder saber cuándo golpean. Es decir, saber el tiempo. Y ellos lo lograron en la 14ª noche, que es el clamor de medianoche. When we drew our reform line, Cuando nosotros dibujamos nuestras líneas de reforma, we talked about that waymark nosotros nos habíamos referido a ese hito, of Exeter este hito de Exeter. that has the characteristic of time. Es que el hito de Exeter tiene las características de Whether tiempo, it's 1996 bien sea que es or it's 1996 2012 o 2012 or it's 2018. o 2018. 2018 being the midnight cry. 2018 siendo el clamor de Or a medianoche. waymark we're yet to fully understand. O un hito que todavía tenemos más que comprender acerca de él. But we find on the line of the 144,000. Pero es un hito que encontramos en la línea de los It's a 144.000. message of time. Un mensaje de tiempo, And as Elder Parminder teaches, y como el anciano Parminder enseña, 2520 unlocks time. el número 2520, él abre tiempo, él abre el tiempo, el mensaje de tiempo. The message of shipwreck El mensaje del naufragio had already arrived. ya había llegado.
All that they needed Lo que Alles, was ahora sie necesitaban mussten, was to see it in front of them era dass poder sie es verlo erkennen justo al frente mussten, de dass es ellos vor ihnen ist, and calculate their distance from it. und y die, calcular la distancia a la que están de die golpear, Zeit, wie weit de sie llegar a davon aquel hito. entfernt waren, diese Zeit zu kalkulieren. Den Abstand davon noch zu So we've kalkulieren. seen 9/11, midnight cry. Así que tenemos el 11 de septiembre, medianoche y el clamor de This is medianoche. the ship, Dies Este ist das aquí Schiff, es of el the barco, United States and Adventism, die es el Vereinigten navío de Staaten la und Iglesia die- Adventista de los Estados die Unidos Adventismus. and it ends Und es y él endet termina at Sunday law. am Sonntag en la ley dominical. So I'm going to leave us with a problem. Así que los voy a dejar con un verabschieden problema. ich mich jetzt hier mit einem Problem. The only way we can construct our reform line La Die única einzigste forma Art en und la que Weise, wie podemos wir unsere construir nuestras Reformlinien líneas de reforma konstruieren können, is seeing that 2727, dass es ver el 27, 27-27, Panium, Panium, que es is a Panion, midnight cry, ist ein y es un clamor de Mitternachts, medianoche, taking us que nos welches lleva to Sunday law, zum a la ley Sonntagsgesetz dominical. bringt. which is what we said at the start, Wovon Eso es wir lo que am nosotros Anfang dijimos al gesagt comienzo. cannot be seen in any of our four reforms. Sabemos que en nuestras líneas de reforma esa secuencia no puede, no se encuentra, irgendeiner no unserer puede ser vier vista, Reformlinien gezeigt werden So we kann. want to understand this one. por lo Also, cual wir queremos möchten dies entender hier ese dann problema. verstehen. If you kneel with me, we'll close in Si prayer. se arrodillan Wenn ihr conmigo, jetzt noch vamos mit a mir im orar. Gebet niederknien würdet. Dear Father in heaven, Querido Padre Himmlischer Vater im Celestial, Himmel, thank you for our blessings. te agradecemos por tus deine bendiciones, Segnungen. Thank you that you have led this movement te agradecemos dass du porque has diese guiado este Bewegung movimiento geleitet hast. so faithfully, de manera tan treu. fiel, even when things could have been mistakes. incluso cuando Auch las wenn cosas diese pudieron Dinge, haber ido peor. diese Dinge Fehler hätten sein können, You show that you were leading all along. hast Tú du nos has gezeigt, mostrado dass de du que den nos has ganzen estado Weg guiando en hindurch todo leitest. I momento. pray that we will have faith Te pido que podamos tener fe what we still don't understand, acerca de aquello que todavía no entendemos, Dinge, die wir noch nicht That voll verstehen. you will reveal it in your time. Dass pero du que lo sie, vas a, de que lo in deiner revelarás Zeit en su offenbaren debido haben tiempo. wirst. I pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.